Siempre se habla que la situación de la libertad de emisión de pensamiento y la libertad de prensa en Guatemala está pasando por una etapa muy complicada. Pero eso lo decimos al interno. ¿Qué ocurre cuando una misión internacional compuesta de periodistas y de organizaciones que velan por los derechos humanos llega al país? Se entrevista no solo con periodistas, sino también con líderes de la sociedad civil. Hace un recorrido para encontrarse con comunicadores y periodistas en los territorios, para ver cuál es la realidad de lo que está pasando con los periodistas en Guatemala. A continuación van a ver ustedes extractos de la conferencia de prensa que esta misión dio a conocer hace unos días para que sepamos cuál es la visión que tiene la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en estos momentos con la prensa nacional. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Quería empezar por agradecer a todas las personas periodistas y comunicadoras por reunirse con nosotros para contarnos de su realidad, de la que están viviendo y experimentando en estos momentos. Nos compartieron historias que son muy dolorosas y difíciles de compartir, y quería agradecerles la confianza de compartir con nosotros. También agradecer a los medios de comunicación, a las embajadas y autoridades estatales que nos dieron audiencia y nos dieron también un contexto amplio desde su punto de vista de la situación de libertad de prensa en el país. La conclusión a la que llegamos es que el derecho de informar y ser informado en el país de Guatemala está en declive y está en una situación muy precaria. En Guatemala se está intensificando un sistema de intimidación, silenciamiento y restricciones al libre ejercicio del periodismo. La prensa libre acaba de publicar que 16% de la población no confía en el Tribunal Supremo Electoral como una institución garante de un proceso electoral democrático. Si añadimos a esto las restricciones a la libertad de prensa, esto puede tener un efecto negativo en la credibilidad del resultado del escrutinio. Queremos resaltar también que la persecución de periodistas no es nuevo en el país. Las amenazas que enfrenta la prensa son históricas, sobre todo para el periodismo comunitario en territorios donde las empresas nacionales e internacionales se asocian con crimen organizado y autoridades locales para silenciar investigaciones periodísticas. Aquí también quiero resaltar que el papel del periodismo comunitario es importante porque porque informa sobre temas que normalmente no encuentra o encuentra poco espacio por otros medios. En la misión ha observado que existe un escenario que la prensa ahora es vista como una amenaza a una alianza entre actores estatales y privados creada para controlar instituciones y sostener la corrupción en el país. En vista de ello, el acoso y la criminalización de personas periodistas y comunicadoras se ha convertido en una nueva forma de censura que nos han comentado que comenzó durante el gobierno de Jimmy Morales y que se recrudeció durante la administración actual. Por ejemplo, que tenemos el ejemplo de esta semana, fue el cierre del periódico con la criminalización el año pasado de José Rubén Zamora y el cerco financiero sobre este medio. Esto es un ejemplo de cómo este sistema represivo elige objetivos estratégicos para enviar un mensaje intimidatorio a la prensa en general. Abro un paréntesis para mencionar que esta misión también tuvo la oportunidad de visitar a José Rubén Zamora. Aunque tiene acceso a visitas de fuera, lamentamos el estado en el que se encuentra y las condiciones de su encarcelamiento. Lo que esta misión encontró es que en víspera de las elecciones, en un país que se proclama democrático, hay casos muy preocupantes
para el ejercicio de periodismo en todas sus expresiones. Por ejemplo, la criminalización de Carlos Choc y Robinson Ortega, el encarcelamiento arbitrario de Anastasia Mejía, la detención ilegal de Nasma Sancil y la agresión sufrida por Sonia Figueroa. Con mayor frecuencia, los y las periodistas dejan de firmar sus columnas o coberturas por miedo a represalias. Las personas periodistas se convirtieron en objetivos y pueden ser citados a declarar para revelar sus fuentes de información o ser incluidas en la lista de acusados cuando cubren casos penales emblemáticos. Alrededor de 20 personas periodistas tuvieron que dejar Guatemala por estar bajo amenazas de presión de su labor periodística. Otras se encuentran bajo vigilancia o recibieron amenazas de muerte, incluso de candidatos en estas elecciones. El uso arbitrario de la pauta oficial y la presión gubernamental sobre los denunciantes refuerza los intentos de silenciamiento al periodismo en el país. La autocensura también es resultado de la actuación de net centers y otros dedicados al acoso e intimidación digital constante, como los que realiza la Fundación contra el Terrorismo. El machismo, el racismo, la homofobia y el clasismo, entre otros ejes de opresión que existen en el país y en nuestra región, son factores agravantes de la violencia que sufren las personas periodistas en razón de su labor. Para nosotros, las organizaciones que componemos y que apoyamos esta misión, la respuesta institucional a este escenario es muy insuficiente. Aunque el país cuenta con una fiscalía especializada en delitos contra periodistas, la mayoría de los casos de intimidación y agresión a la prensa no se investigan o quedan impunes, como los recientes casos de asesinatos a periodistas en el país, entre ellos el de Mario Ortega en 2020. Todas las personas periodistas de la sociedad civil entrevistadas por esa misión desconfían o no creen en la eficacia de este órgano. La Procuraduría de Derechos Humanos, que debería dar seguimiento a los casos de agresión contra la prensa, tampoco cumple activamente su mandato en este contexto. Mientras el Estado es inoperante para investigar las agresiones contra la prensa y proteger a las personas periodistas, es ágil para acusarlas y criminalizarlas. El acceso a fuentes estatales de información está restringido y la ley, que debería garantizar el acceso a la información pública, se incumple, en una clara violación del derecho de la población a fiscalizar el trabajo de los gobernantes, lo que parece muy preocupante, sobre todo en contexto electoral. La falta de transparencia afecta también al Tribunal Supremo Electoral, donde un memorando interno impide a los funcionarios de hablar con la prensa. Muchas gracias. ¿Qué proponemos y qué demandamos qué recomendamos ante este escenario? Concluimos, primero que nada, que sin una prensa libre e independiente no puede haber precisamente elecciones libres, equitativas y justas, y no puede haber, por lo tanto, una democracia verdadera. Por lo que el Estado de Guatemala debe tomar medidas urgentes para garantizar el derecho a informar y a estar informado. Hacemos un llamado a las autoridades a respetar y proteger la libertad de expresión y de prensa como condición para garantizar la democracia y, en este sentido, la legitimidad del proceso electoral, estableciendo condiciones seguras y propicias para el ejercicio de la labor periodística en el país. Asimismo, urgimos a la comunidad internacional a no renunciar a su deber de promover y defender los derechos humanos de todo el mundo, particularmente también en este país, en Guatemala. Finalmente, queremos hacer un reconocimiento al valiente trabajo de las personas periodistas y comunicadoras en Guatemala y su contribución a la construcción de una sociedad más justa, plural y democrática. En este sentido, a reserva de que en unas semanas más, antes de las elecciones, emitamos un informe final con los resultados, con el desglose, con el desarrollo de los hallazgos, de las conclusiones y de las recomendaciones, nos permitimos presentar algunas recomendaciones preliminares, entre las que se incluyen, que son, repito, un piso mínimo, construir de manera inclusiva y participativa
una política de prevención y protección a la labor de personas, periodistas y comunicadoras, misma que debe transversalizar una perspectiva interseccional, precisamente atendiendo los ejes de opresión que ya mencionábamos. Garantizar la correcta implementación de la Ley de Acceso a la Información. En este sentido, también hacemos un llamado a que se garantice el acceso a fuentes públicas de información en conferencias de prensa, audiencias y otros espacios y actos de interés público. Hacemos un enérgico llamado a cesar la criminalización de la prensa y, por el contrario, que se lleven a cabo investigaciones diligentes, imparciales, objetivas, profesionales y exhaustivas por parte de la Fiscalía en caso de personas periodistas y comunicadoras agredidas. Como ya comentaba Yerusha, ayer visitamos a José Rubén Zamora y tiene una petición muy concreta de la que hacemos eco y de la que seguramente las y los periodistas y comunicadores en este país también lo harán. Es un llamado al Poder Judicial en Guatemala para que actúe de forma independiente y se constituya como un verdadero garante de derechos humanos y de la legalidad en todos los casos de periodistas procesados y, en su caso, agredidos también. Que el Estado cese la persecución contra Zamora y el periódico y les permita continuar su defensa en libertad con garantías también de defensa adecuada. Lo mismo que para el resto de las y los periodistas procesados y criminalizados. Exigimos que las autoridades y actores públicos se abstengan de cualquier acto de amenaza, intimidación, estigmatización, hostigamiento, agresión física o psicológica en contra de personas periodistas y comunicadoras. Es importante que desde las autoridades y de las personas públicas, pero también desde la sociedad guatemalteca, se reconozca la importante labor de la prensa comunitaria para garantizar el acceso a la información de la población sobre temas de interés público en los territorios. Efectivamente vemos una retracción preocupante de libertades democráticas en la región. Es un proceso efectivamente mundial, pero particularmente regional, que trasciende a los proyectos políticos, a las adscripciones ideológicas, y que más bien tiene que ver con las pulsiones autoritarias y autocráticas que se están imponiendo de diversos gobiernos. Eso se manifiesta, por supuesto, y de manera más dolorosa y deleznable en la agresión a la prensa. Recordemos en los informes de Voces del Sur, que por lo menos el año pasado, en el año 2021, Voces del Sur, que es un colectivo de organizaciones en defensa de la libertad de expresión, habla de, por lo menos se agrede a la prensa en América Latina cada 2 horas. Eso no se debe normalizar. Eso, por el contrario, se debe condenar y se debe exigir a las autoridades públicas, las encargadas de investigación y en su momento las encargadas de procesamiento judicial, garantías para que haya justicia y se revoque la impunidad endémica que vivimos en la región. Por otro lado, estamos viendo un fenómeno de estigmatización permanente a la labor periodística en la región, desde el discurso público, desde la palestra pública, pero también desde las redes sociales a través de conversaciones manipuladas por lo que aquí conocen como net centers, que se dedican a atacar, a hostigar de manera avasallante a periodistas y a proyectos periodísticos en particular. Esto es un fenómeno que se suma a la violencia que lleva varios años en la región. La impunidad, ya la mencionaba, que es un aliciente para que esta violencia siga ocurriendo, que tiene como contracara una diligencia y agilidad inusitadas para procesar y criminalizar periodistas, particularmente en Guatemala. Entonces sí vemos que hay un contexto regional en este sentido que preocupa, de degradación del espacio cívico, ¿no?, de la participación pública, y reiteramos que sin garantías de seguridad para la prensa en Guatemala y en la región es poco posible el avance democrático y la consolidación democrática en los diversos países. Muy rápidamente, Claro que sí. solo para mencionar que Latinoamérica hoy
es la región del mundo sin un conflicto oficial, que no está bajo una guerra, por ejemplo, donde más se asesinan a periodistas y comunicadores. Entonces estamos en un contexto muy grave en la región, por todo esto que el pueblo mencionó, pero nos parece que así reforzamos incluso el llamado a la comunidad internacional para mirar lo que está pasando aquí en la región, porque se tiene una impresión que como no tenemos conflictos armados declarados de oficiales, todo está bien, y no está. Somos la región más peligrosa para la libertad de prensa del mundo, que más restringe la libertad de la acción y la labor periodística, y eso nos parece, es una alerta que no estamos solamente haciendo para Guatemala, pero que nuestras organizaciones hacen con frecuencia en todos los países de la región también. Nosotros nos reunimos con la Fiscalía y lo que planteamos en un comunicado que vamos a entregar a ustedes luego que termine la conferencia de prensa es que es muy insuficiente lo que hacen en materia de investigación de las denuncias de los periodistas, y que también lo que escuchamos de todos los periodistas con quien hablamos es que no hay confiabilidad que la Fiscalía le va a dar seguimiento a sus casos y a sus denuncias, y por eso hay una discrepancia enorme en los números del Estado guatemalteco en materia de agresiones y amenazas a periodistas, y lo que nosotras y nuestras organizaciones tienen registrado y monitoreado. Entonces, por eso en las recomendaciones hicimos un llamado muy enérgico a que la Fiscalía cambie su manera de investigar las acciones, de tomar en cuenta las denuncias que los y las periodistas guatemaltecos ponen, y también me parece que sería importante provocar más la Fiscalía de la parte del gremio, de nosotros, de nuestras organizaciones, para que por lo menos los hechos sean registrados de alguna manera en los datos oficiales del Estado. Sobre la Secretaría de Comunicación de Presidencia de la República, nosotros intentamos una cita de diferentes maneras, a través de diferentes contactos, y no logramos hablar con ellos. Entonces, yo no quería hablar por la misión, pero me parece que el discurso estigmatizante que sale de las más altas autoridades de Guatemala viola el patrón internacional de protección a la libertad de prensa y de expresión, que dice que los estados tienen que garantizar y promover la libertad de prensa. Y cuando eso no se hace, y yo vengo de un país donde por 4 años esto fue la tónica cotidiana, que es Brasil, donde de las más altas estructuras del país el presidente invocaba cotidianamente a una agresión, a la estigmatización, a un hostigamiento a la prensa, esto deja un camino abierto para que toda la ciudadanía también lo haga, para que los ciudadanos y para que esto se naturalice de una manera muy fuerte. Por eso hacemos un llamado al Estado guatemalteco en todas sus instancias para cesar esta práctica de estigmatización y hostigamiento, sobre todo en las redes sociales en contra de la prensa. En el informe que vamos a presentar en unas semanas, pero también el comunicado que tendrán después de esta conferencia de prensa, es que sí hemos observado y hemos notado que el cierre al acceso público, al acceso de la prensa a instituciones públicas, mismo de lo que mencionas, Marvin, de que solo convocan a ciertas personas para estar presentes en sus ruedas de prensa. Entonces, hablamos mucho de este cierre, que hay la ley de acceso a la información que se está incumpliendo, y el acceso a las instituciones públicas, a las fuentes de información también públicas, está cerradas en el país. Rápidamente, en términos de lo que ya comentaba Yerusha, precisamente uno de los fundamentos democráticos es el gobierno del público en lo público, ¿no? Precisamente para sujetar el escrutinio público. Y evidentemente no podemos más que hacer un llamado a que se evite este trato discriminatorio, no solo en términos de la línea editorial crítica que puedan tener ciertos medios de comunicación, sino también hemos recogido testimonios que hablan de discriminación en razón de género, en razón de pertenencia étnica, en razón de clase, y eso también evidentemente se tiene que erradicar, ¿no? Evidentemente hay una serie de factores que están generando discriminación en el acceso a fuentes públicas, y no se puede, como comentan, hacer este cierre pues de la comunicación social. Precisamente la labor de comunicación social, independientemente de que está sostenida por recursos públicos, es un deber, ¿no?
de informar con veracidad y objetividad a la población sobre hechos de interés público, porque eso garantiza el acceso a otros derechos. En este sentido también vemos con preocupación, ya comentaban Vía y Yerusha, el tema de los net centers, que es pues una epidemia regional, ¿verdad? Aquí les llaman net centers, en otros les llaman milicias digitales, en otros lados, ¿no? En Brasil, bueno, tenemos una evidente utilización de estas herramientas de Internet, ¿no? Del propio Internet y de las redes sociales, que en principio tienen un potencial democratizador importante, pero se están tergiversando para amedrentar, para callar voces, para acabar con la credibilidad y el patrimonio moral de periodistas, precisamente en aras de acabar con el mensaje, anulando al mensajero, ¿no? Y evidentemente, más grave aún, es que esta manipulación de la conversación pública presuntamente se pueda realizar con recursos públicos, y eso tiene que dar pie a que se realicen investigaciones. Si proviene de gobiernos o si proviene de entidades políticas o públicas que reciben recursos públicos, esto tiene que ser sujeto a fiscalización y por supuesto a rendición de cuentas. Todas las organizaciones que estamos en esta misión hemos venido informando, reportando de lo que hemos observado en esta misión, es que la libertad de prensa está en riesgo justamente por los ataques y las amenazas de las que ya hemos hablado, de las que ustedes también conocen bien. Cuando nos reunimos con autoridades estatales también admitieron en el discurso que tuvimos que ellos tenían como una discrepancia en los números de denuncias que había. Al preguntarles por qué la discrepancia cuando hay instituciones como nosotras, como la ONU, que tiene diferentes números, ¿no? Y la sociedad civil de Guatemala, no sabía. Entonces, el tema es aquí que nosotros estamos observando desde mi propia organización que apoyamos a defensoras y defensores que están en riesgo de un ataque, incluyendo a periodistas. Tenemos los datos, los casos de todos los ataques que están viviendo las personas periodistas y comunicadoras en el país. Lo que podemos decir es que la información que nosotros tenemos, que las conversaciones que nosotros tenemos con los periodistas en este país es una realidad muy diferente a la que presenta este gobierno. Pero también con esta labor acuciosa y minuciosa en donde recogimos testimonios, le precedió la documentación precisamente a través de fuentes como las propias Naciones Unidas o la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que habla de la situación que prevalece en términos de la libertad de prensa, ¿no? Compartimos de hecho la preocupación de los organismos intergubernamentales que acabamos de mencionar, que es un punto también de salida en esta documentación y en esta misión en donde recogimos diversos testimonios que apuntan en sentido contrario a un discurso que habla de que hay condiciones de normalidad, ¿no? Precisamente indicadores como la autocensura, como el que se dejen de firmar notas, como el que no haya datos públicos sobre el número de denuncias que se están presentando en las diversas instituciones competentes, el alto nivel de desestimación de estas, sí nos habla de una serie de condiciones muy preocupantes que confirmamos a través de los testimonios que aquí recogimos durante los días de la misión, pero que han recogido también otros organismos internacionales. Yo quiero añadir solo un punto, que cuando hay periodistas que están en la cárcel por su labor periodística, como que lo que está pasando en Guatemala, no solamente con Sergio Zamora, pero criminalizados, esto me parece un punto muy claro, que la libertad de expresión no se garantiza solamente con algunos artículos que critican al gobierno o que hablan mal o que denuncian una u otra corrupción. Si los periodistas hablan de los diferentes poderes, están bajo un riesgo inminente de criminalización, de ir a la cárcel, esto no es libertad de expresión para nosotros. Y por eso reforzamos el pedido para que el Estado guatemalteco deje José Rubén Zamora a contestar su juicio en libertad, porque lo que va a pasar con este caso, y va a pasar muy pronto, en este mes de mayo terminarán las audiencias en el tribunal. Lo que va a pasar con este caso es un mensaje muy grande para toda la prensa guatemalteca. Entonces,
que reforzamos la solicitud a la justicia, al Poder Judicial de Guatemala, que mantenga su independencia, en este caso, en todos los casos de los periodistas. Nosotros agradecemos, primero que nada, la apertura al diálogo que tuvo en su momento el Procurador de Derechos Humanos, con quien nos reunimos, incluso se hizo público que tuvimos esta reunión en su Twitter. Evidentemente hay grandes retos hacia adelante precisamente por la situación que estamos describiendo, y efectivamente nos preocupa que la Procuraduría de Derechos Humanos tenga un papel más proactivo en el acompañamiento, la defensa, incluso la implementación de las medidas de protección y todo lo que está en su ámbito de competencias y facultades, incluyendo el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Desde nuestra perspectiva, no recibimos información, digamos, desglosada, concreta sobre la situación de la prensa a pregunta expresa, ¿no? Nos comentó más bien cuál es el trabajo de la Procuraduría de Derechos Humanos, lo cual es encomiable que haya una institución de esta naturaleza, pero precisamente es un instrumento que tiene que estar al servicio de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Ese llamado que hacemos, más allá del organigrama, de las facultades y del mandato. Precisamente el mandato es muy concreto, con base en la propia Constitución de Guatemala y los tratados internacionales en los que Guatemala es parte. Estamos en esta tesitura haciendo un llamado precisamente, como lo hacemos en el comunicado, a que la propia Procuraduría de Derechos Humanos tenga un papel mucho más proactivo y que recupere las denuncias y las medidas que se habían estado implementando en favor de las y los periodistas y comunicadoras y comunicadores. Nosotros no vamos a hacer observaciones directas en las elecciones, pero tenemos organizaciones de Guatemala que son socias, que trabajan con nosotros y que son organizaciones de defensa de libertad de prensa, de periodismo, periodistas con quienes estamos en contacto. Por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras tiene un corresponsal aquí en Guatemala. Entonces nosotros estamos monitoreando y observando lo que va a pasar en las elecciones aquí, como lo hacemos en todas las elecciones de la región, pero venimos antes, sobre todo porque queremos dejar un mensaje en el contexto de las elecciones, antes que el pueblo guatemalteco llegue al día de escrutinio, para que la prensa pueda hacer su labor en los próximos 30 días que tenemos antes de las elecciones, sobre todo. Pero el día de escrutinio no estaremos aquí, pero estaremos observando desde nuestros países, de nuestros contactos y desde nuestros socios aquí en Guatemala. Siempre es un reto en nuestras sociedades, me refiero a las de la región, la valorización de la labor periodística, ¿no? Precisamente por anclajes autoritarios que han tenido en diversos momentos los gobiernos y la relación con ciertos medios de comunicación, se ha generado históricamente una desconfianza que afortunadamente podemos decir que hoy se va revirtiendo a partir de proyectos periodísticos independientes, críticos, que no le hablan al poder sino a la población, ¿no? Entonces sí creemos y hacemos un llamado precisamente a la sociedad guatemalteca para estar muy pendientes de la labor periodística, de la importancia que ésta tiene, de cómo garantiza su derecho a estar informados de cara a las elecciones, pero de cara al ejercicio de otros derechos también. Es muy importante esa circunstancia, ¿no? para avanzar hacia adelante, revertir esta desconfianza histórica que desafortunadamente también es potenciada por gobernantes con pulsiones autoritarias, precisamente para generar un clima social de animadversión a la labor periodística. Bueno, esto lo hablo más a título personal, que hay un importante avance en ese sentido, de la conciencia colectiva social, y hay una demanda incluso, ¿no?, de una prensa más libre e independiente que está teniendo lugar a partir de proyectos periodísticos muy concretos o de voces muy específicas, pero precisamente justo lo que estamos denunciando es que no hay las condiciones para que esos proyectos, para que esas voces, para que esos colectivos puedan ampliamente
mostrar o poner a la luz pública actos graves de corrupción, de violaciones a derechos humanos, de colusión entre actores públicos y privados, legales e ilegales, ¿no? Entonces, esas son las condiciones que debería de tener la labor periodística en cualquier país, y es una demanda que estamos seguro está recogiéndose a nivel de la sociedad, ¿no? Añadir un poco a lo que comentó Leopoldo también, que hemos visto, bueno, en toda la región, incluyendo desde Estados Unidos para abajo, unas campañas de desinformación, ataques a la prensa desde autoridades estatales que están normalizando que se le ataque a la prensa. Entonces también podemos hacer desde aquí, o hago yo personalmente, un llamado también a la población de apoyar a los periodistas independientes, de apoyar a la prensa libre y no normalizar los ataques que están sufriendo. Los ataques de la prensa no es reciente, que no es histórico, y sobre todo en las comunidades, como usted menciona, en los territorios, y el periodismo comunitario en todas sus formas ha sido atacado históricamente desde varias décadas, ¿no? Y que nosotros también queríamos resaltar la importancia de la prensa y el periodismo comunitario por lo mismo, por la labor que hacen y las notas e información que sacan, que no encuentran espacios por otros medios. Observamos es que hay un problema muy grande incluso de acceso a información en los otros idiomas, ¿verdad? Y que una parte muy significativa, quizá la mayoría de la población guatemalteca habla los idiomas mayas, ¿no? Entonces es muy importante garantizar que haya publicaciones, por eso los medios comunitarios, y no solamente en materia de amenazas, de ataques, pero también de sustentabilidad financiera, que tengan apoyo del Estado para garantizar un escenario de diversidad y pluralidad en el país, para que estos medios logren sobrevivir y seguir haciendo su labor. Porque una cosa es que el Estado no ataque, no estigmatice y no amenace. La otra es que el Estado tenga políticas públicas también de promoción a la diversidad y el pluralismo dentro del escenario mediático total, ¿no? Entonces me parece muy importante añadir que una parte de la población puede estar sin acceso a información cuando no hay medios que hablan sus diferentes idiomas y los diferentes idiomas que el pueblo guatemalteco habla. Consideramos que es un impacto, a ver, no puedo adelantar el nivel de impacto que vaya a tener, pero sin lugar a dudas lo que buscamos es generar un instrumento precisamente que registre, ¿no? Que deje registro de lo que está sucediendo, con independencia de lo que organismos intergubernamentales como Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su relatoría especial o la propia UNESCO, han ido publicando y documentando. Nosotros lo que queremos es hacer que este instrumento deje registro precisamente para hacer incidencia a nivel internacional y también, por supuesto, a nivel nacional, para que incida en las políticas públicas. Nosotros, como ya comentaba, nos hemos reunido con la comunidad internacional, con el cuerpo diplomático, y evidentemente hay una preocupación. Lo que queremos es de regresar un insumo, por supuesto, primero que nada, a las y los periodistas, comunicadoras y comunicadores, que eso sea de utilidad para todas y todos ustedes, pero también para la propia comunidad internacional asentada en el país, ¿verdad? Que sea un instrumento de utilidad que sirva precisamente para, primero, visibilizar, hacer conciencia, pero sobre todo para que se reviertan estos patrones preocupantes. Antes hay una mirada desde afuera sobre no solamente Guatemala, pero la región, que no comprende toda la complejidad de lo que pasa en América Latina. Que me parece que hay 1 o 2 o 3 países que están con problemas, pero el problema de libertad de prensa en la región es general. Pero en Guatemala no es lo mismo, es una situación en seria, y esperamos también que con ese registro y con los informes que vamos a publicar, con el seguimiento que vamos a dar, ¿sí? Porque no queremos que esta misión termine aquí. Hay un compromiso de todas las organizaciones que están aquí, que viene de antes, que tampoco empieza ahora, que viene de antes, pero que sigue. Y por eso decimos, vamos a acompañar lo que va a pasar con las elecciones, con el próximo gobierno, con los juzgados que involucran a periodistas o donde periodistas de alguna manera fueron involucrados. Pero creemos que este mensaje también puede cambiar, esperamos que cambie la mirada internacional
que la comunidad internacional tiene de Guatemala. Porque muchas veces cuando miramos los informes internacionales o la respuesta que el Estado guatemalteco da a la comunidad internacional en diferentes espacios multilaterales, por ejemplo, es como si todo estuviera bien. Y esto escuchamos también cuando hablamos con ellos. Parecía que todo estaba, sí hay problemas, algunos casos de amenazas, algunas agresiones, pero en un nivel quizá de normalidad, que no es el nivel que nosotros encontramos y escuchamos de los y las periodistas con quien hablamos. Entonces esperamos que las informaciones que vamos a seguir publicando ahora y que seguiremos lo haciendo, ayuden a cambiar esa percepción que la comunidad internacional tiene de lo que pasa con Guatemala. En Internet ha cambiado muchísimo nuestras vidas, obviamente, y que el periodismo, o como trabajamos inclusive nosotros, es muy diferente. Entonces yo lo que es un llamado primero al gremio periodístico, a todos nosotros, a reconocer los diferentes medios de comunicación, de informar y de ser informados, respetar la labor de cada uno de los periodistas y de sus formas de informar y de hacer sus investigaciones, para no tener estas divisiones internas de que tú eres periodista y tú no. Primero el reconocimiento entre todos nosotros que estos medios son informativos y que sirven y dan un servicio público. De otra manera, bueno, sí, ¿quieren complementar? Sí, solo. Yo no conozco muy la dinámica de Guatemala, pero comparto una experiencia que funciona muy bien en Brasil para los medios digitales, que es, allá decimos nativos digitales, no sé si funciona bien en español, que son los medios que nacieron en este contexto totalmente diferente y que hacen solo comunicación digital, a veces solo en páginas de redes sociales, ni siquiera a veces logran tener un sitio web propio, ¿vale? Que trabajan en alianza, muchas veces, que comparten, en Brasil funciona muchísimo bien, comparten investigaciones, publican las mismas historias, o cuando un medio no logra publicar una historia, el otro logra hacerlo. Y entonces hay toda una cooperación. Claro que en un país del tamaño de Brasil, como ustedes pueden imaginar, no es tan sencillo hacerlo, pero la internet también está ahí para nos ayudar, ¿verdad? Entonces esta cooperación, esta alianza dentro del gremio, dentro de diferentes medios, y lo que pasa también es que hay todo un apoyo de organizaciones como las nuestras para facilitar esta alianza de los medios. Entonces esto me parece que también podría ser una forma de apoyar lo que pasa en Guatemala, para facilitar los encuentros, facilitar el diálogo, poner estos medios en contacto para que logren hacer periodismo de una manera compartida. Periodismo no tiene que ser siempre quien va a sacar primero la información. A veces si todos sacan juntos puede tener un impacto mejor, y sobre todo cuando ustedes se enfrentan a un contexto de riesgo, ¿no? De amenazas, el compañerismo, se puede decir así, perdón por mi opinión, amigos. Me parece muy importante, tiene funcionado en algunos países de la región, trabajar juntos, pero en materia del Estado es lo que Beruja dijo, hay que reconocer las diversidades, por eso hablamos en las diferentes formas y expresiones del periodismo, que todo hay que reconocer, valorar, promover y garantizar. Nos gustaría también recordar que la labor periodística no exige certificación, carrera universitaria, colegiación de algún tipo, colegiación gremial, que puede ser por cualquier medio de la elección del o el periodista en lo individual o de forma colectiva, ¿no? Puede ser por los medios convencionales, prensa escrita, que bueno, bajo el modelo actual de los medios ya va de salida, ¿no? Pero igual también hay gente que todavía nostálgica comprar periódicos impresos, ¿no? Y que evidentemente eso es una forma, al igual que la televisión, la radio, pero por supuesto que todas las formas de hacer periodismo están protegidas por el derecho a la libertad de expresión y deben de ser tuteladas por el Estado en términos de abstenerse, por supuesto, de atacarlas, de denigrarlas y de socavar las condiciones para realizar su labor, pero también para garantizar todo un entramado institucional que les permita crecer. Hacia adelante, más allá de la labor de las obligaciones propias del Estado, que incluso ahí está desde 1985 una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que habla de la incompatibilidad, por ejemplo, en aquel entonces estaban discutiendo
de la colegiación obligatoria de periodistas en Costa Rica para ser reconocido como periodista, ¿no? E incluso la remuneración o no remuneración no es una condicionante, ¿no? En todo caso, la habituabilidad en la función social de informar es un elemento que hay que tomar en cuenta, pero no puede haber discriminación por el medio que elijas a comunicar. Hacia adelante hay un gran reto, que es un reto propio de los medios de comunicación, sobre las fuentes de financiamiento, sobre el modelo de negocio, sobre la manera como van a hacer periodismo, y eso evidentemente tampoco debe ser obstruido por el Estado. Precisamente vemos en esta circunstancia como a la par de la criminalización de José Rubén Zamora y el periódico propiamente dicho, hay un cerco financiero, y evidentemente en ese sentido vemos con preocupación no solo la situación más grave de privación de la libertad, sino también cómo se busca socavar la viabilidad y la sostenibilidad financiera de un medio de comunicación. Reiteramos, no es el único caso, por supuesto que no, hay ataques que estamos retomando y que seguiremos retomando en el informe final a otras comunicadoras, comunicadores y periodistas en términos de criminalización, pero aquí lo que estamos viendo es una escalada que va, por un lado, en contra de la persona en concreto o de las personas con nombre y apellido, y por otro lado, acabar y socavar la sostenibilidad de los medios de comunicación. La libertad de prensa, pero también la libertad de expresión, que son derechos establecidos en la Constitución de la República de Guatemala, que en los últimos años ha sufrido menoscabo, ataques, criminalización. Tenemos ya periodistas en el exilio, otros han sido llevados a juicio, y hay un largo etcétera aquí en este tema. Pero para hablar de esto, pues me acompaña hoy el licenciado Mario Recinos, un catedrático universitario en el área de Ciencias de la Comunicación. Ha trabajado en diversos medios, escritos, radiales y televisivos también. Y el año anterior fue presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, y en la actualidad él ocupa el cargo de vicepresidente de la máxima entidad de prensa del país. Mario, gracias por estar acá. Creo que va a ser muy valioso el que podamos hablar sobre este tema, dada tu experiencia y sobre todo el conocimiento que tenés, no solo el ejercicio periodístico también, sino del respeto que se debe de tener hacia esta profesión. Muchas gracias por estar esta tarde, y yo quisiera que empezáramos y pues, nos contaras cómo ves la actual situación de la prensa en Guatemala. Bueno, vivimos tiempos muy difíciles en términos de no solo la libertad de expresión, sino que la libertad de prensa, ¿verdad? Que en los últimos meses, pues, hemos visto cómo utilizando una ley que a todas luces es contraria a lo que rige constitucionalmente la labor de los periodistas y de los medios de comunicación, se ha pretendido impulsar en Guatemala, como lo es la ley contra el crimen organizado, y no respetando la ley de emisión del pensamiento, que tiene rango constitucional y por medio del cual, en el artículo 35 de la Constitución, pues se establece que todo guatemalteco tiene derecho a expresarse libremente por cualquier medio sin restricción alguna, ¿va? Y este derecho pues dice que no debe ser pues limitado ni restringido por ley alguna, ¿verdad? O sea que, por ejemplo, esta ley de crimen organizado, que en su artículo 7 especifica precisamente el tema relativo a la obstrucción de la justicia, dice, ¿no? Pero que se pretende utilizar en contra de los periodistas y de los medios, porque dice ahí que obstruye la justicia aquel que se opone o está injuria
a una persona, a un juzgador o a un elemento del Ministerio Público. Pero en este caso se trata de casos de narcotráfico, casos de crimen organizado, casos de lavado de dinero, pero en términos propiamente no vinculados a los medios de comunicación. Entonces, ese es uno de los aspectos que las asociaciones de prensa y los periodistas hemos estado analizando junto con abogados, eh, precisamente porque consideramos que en este momento, como no se pudo impulsar la ley de ciberdelincuencia, ¿va? Que pretendía, eso sí, pretendía precisamente eh, impulsar una ley que incluso iba a ser de meter a la cárcel a todos aquellos periodistas o incluso hasta blogueros, influencers, lo que fuera en términos del periodismo digital, pudieran ir a la cárcel solo por el hecho de opinar o solo por el hecho de expresar. Pero independientemente del aspecto propiamente jurídico y legal que hemos estado viendo que está en contra de está limitando pues la labor de los medios y los periodistas, vemos cómo este es un hecho que la sociedad cada vez lo ha ido percibiendo y aparte de eso, entidades internacionales. De hecho, la semana pasada tuvimos en Guatemala la visita de una comisión de observación a la labor de los periodistas y los medios. Y precisamente esta comisión concluía que no están dadas las condiciones para que los periodistas y los medios ejerzan con total libertad en Guatemala. De hecho, existe latente la persecución, la investigación y persecución contra 9 periodistas del periódico, que aunque haya desaparecido, no desaparece el señalamiento que el Ministerio Público está haciendo precisamente al utilizar esta ley de obstrucción de justicia, acusándolos de esto, ¿verdad? Y a varios de los columnistas también de ese medio, y no digamos a otros periodistas. De hecho, una denuncia recientemente de que en un municipio, creo que fue de San Marcos o Huetenango, un periodista fue instigado y perseguido por los seguidores del alcalde que está siendo, pues que se está proponiendo nuevamente para seguir dirigiendo la alcaldía, ¿verdad? Entonces, esos hechos se van a seguir consumando y sobre todo en momentos en que el proceso electoral adquiere cada vez mayor conflictividad, diríamos, en términos de participación de unos sectores y otros que se les está vedando la participación y que prácticamente se está configurando un escenario pues, que va a provocar cierto malestar en varios sectores, ¿verdad? Pero en el tema particular de los medios vemos cómo, por ejemplo, el cierre de la edición digital del periódico vino a configurar, a demostrar, pues precisamente todos estos aspectos que hemos venido denunciando, ¿verdad? El cierre de espacios. De hecho, hay una censura y autocensura, hay una criminalización de los medios y los periodistas, existen sistemas jurídicos restrictivos, presiones comerciales y sociales, así como la falta de tolerancia a la crítica, ¿verdad? De los medios, no solo por parte del gobierno, sino por sectores políticos. Cuando se empieza a hablar precisamente de la situación
en donde la corrupción y la impunidad reina, pues es ahí cuando se ve que empiezan las presiones hacia los medios de comunicación y hacia los periodistas. Pero en el caso del periódico fue visible el ahogamiento económico y sobre todo tratar la manera de evitar que no solo anunciantes pudieran aportar medios económicos dentro de la dinámica de un medio de comunicación, sino que por un lado tratar la manera de que sus cuentas estuvieran bajo asedio, ¿va? Sí. De hecho, la contadora de ese medio de comunicación pues fue detenida precisamente casi al mismo tiempo que José Rubén Zamora, ¿verdad? Y en ese momento pues ella se tuvo que acoger a la ley de aceptación de cargos, se le denomina, que no es más que una ley que trata la manera de intimidar a los testigos y sobre todo pues hacerles decir de que acepten los señalamientos y obviamente pues en ese momento nosotros tuvimos que entrevistar a José Rubén Zamora y él nos planteó, yo tuve que decirle a ella que aceptara porque ella no tiene nada que ver con el tema relativo a lo que me están a mí señalando, ¿verdad? Y como yo soy un preso político, pues obviamente no puedo aceptar que otras personas que están a mi alrededor sufran también las consecuencias de esta persecución. Entonces, de hecho, si vemos el caso de José Rubén Zamora, ha sido un caso propiamente político y de venganza, porque la línea de crítica permanente hacia el gobierno y hacia el sistema, precisamente, lo puso cabal en el blanco de estas venganzas. Pero lo que vemos es que no vemos a un periodista que está acusado por 3 delitos que a la larga se ven más como presiones de tipo político y que no puede defenderse porque todos los abogados de su defensa pues son presionados, ¿verdad? Entonces estamos viendo que es como luchar contra un gran sistema, ¿va? Que en todo caso los tribunales de justicia deberían decir, bueno, tienen las posibilidades de defenderse como sea, ¿va? Pero estamos viendo que hay presiones de todo tipo ahí. De esta manera han visto ustedes cuáles son los resultados que ha tenido esta misión internacional en su visita a Guatemala. Es lamentable que se esté hablando de que se impide el libre acceso a la información pública, que se hable de acoso y criminalización en contra de periodistas y que al final pareciera que para las autoridades de este país el ejercicio del periodismo está vinculado al crimen organizado cuando nuestra función es la de informar, a lo mejor también criticar y señalar todas aquellas acciones que consideramos van en contra de los mismos guatemaltecos. Agradezco de nuevo que ustedes nos permitan estar en sus casas con este programa. Nos vemos la próxima semana. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.